Buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Eh, a nombre del Grupo APAS Universitario les damos la bienvenida a esta segunda clase de muestra. Para aquellos que sea su primera sesión, les comento, mi nombre es Rubén León Morales, soy el profesor de Física y de Matemáticas. Y pues bueno, el título de la presentación pues es muy conciso, ¿no? El día de hoy vamos a platicar un poco sobre las ecuaciones de la circunferencia y la parábola, dos de las cuatro curvas cónicas. Pero bueno, antes de continuar, antes de proceder, quisiera preguntar si se ve la presentación, si se escucha con claridad. Sí. Sí, todo bien. Perfecto. Sí, todo bien. Muy bien, gracias. Pues bueno, entonces vamos a comenzar. De nuevo, como les decía, me importa que siempre quede claro cuál es el punto de esta sesión. Y bueno, pues ahí lo tenemos, ¿no? Dice, el objetivo de la sesión es identificar, conocer los elementos y las transformaciones posibles para las ecuaciones de la circunferencia y de la parábola, ¿no? Aquellos que hayan cursado un curso, valga la redundancia, de geometría analítica, conocerán que existen cuatro curvas cónicas: la circunferencia, la elipse, la hipérbola y la parábola. Bueno, pues el día de hoy vamos a ver solamente dos de las cónicas, la circunferencia y la parábola. Ahí lo pueden ver. Vamos a ver en ambos casos las definiciones y las ecuaciones que describen a estas curvas. Bueno, entonces, sin más por decir, pues vamos a comenzar con la circunferencia. Bueno, lo primero que tenemos que hacer en cualquiera de las curvas que vamos a estudiar es definir qué es una circunferencia. Bueno, primero que nada quisiera hacer un comentario importante sobre las palabras, ¿no? Hay ocasiones que la palabra circunferencia se suele confundir o mezclar o pensar que significa lo mismo a círculo. Un círculo y una circunferencia no son lo mismo. ¿Por qué? Un círculo es una figura plana, es decir, pues, ¿cómo podemos decirlo? Está rellena, ¿no? Es la parte interna, tiene área, es una superficie, ¿no? Entonces, lo que estoy tratando de dibujar de manera escueta es un círculo. Esto es un círculo, la parte con superficie. Mientras que una circunferencia no tiene relleno, es una curva, ¿sí? Entonces, es una diferencia muy sutil, pero muy importante que ustedes la entiendan de principio para poder entonces entender la definición. ¿Por qué? Porque entonces, si tenemos en claro que la circunferencia es solamente esta línea, bueno, esta curva, ¿sí? Entonces podemos entender lo que dice. La circunferencia es una curva, claro, definida como la colección de puntos. A ver, esto quiero que quede muy claro porque es algo que se va a repetir en las cuatro cónicas. ¿Qué significa esto de colección de puntos? Pues bueno, significa que, por ejemplo, ¿no? Vamos a empezar con esto, a lo mejor es más fácil de entender. Imaginémonos, por ejemplo, una recta, ¿no? Una línea recta. Pues bueno, una recta se define como una sucesión infinita de puntos cuyos elementos, cuyos puntos cumplen todos una característica, ¿no? Entonces tú un punto más otro, más otro, más otro, los pones en una sucesión infinita y van a generarte pues a la línea, ¿sí? Lo mismo con la circunferencia. Cuando está diciendo colección de puntos se refiere a que son una infinidad de puntos geométricos que cumplen todos una misma condición, ¿no? ¿Qué condición? Pues ahí la pueden ver, dice, equidistan de un punto C. La palabra equidistar significa que se encuentran a la misma distancia del centro. Entonces, vamos a entender a la circunferencia como una colección infinita de puntos, una colección infinita de puntos que se encuentran todos a la misma distancia del centro, ¿sí? Del centro, ¿no? Y bueno, esa distancia es muy clara, la tenemos aquí marcada, es lo que conocemos como el radio, ¿no? El radio de la circunferencia. Bueno, pues entonces,
ahí está, ¿no? Vamos a entender a la circunferencia como una colección de puntos que cumplen una misma condición. ¿Cuál? Que se encuentran todos a la misma distancia de un centro. ¿Cuál distancia? El radio. ¿Sí? Bueno, entonces, algo muy importante a tener en cuenta, por lo que viene a continuación en las ecuaciones, es identificar los parámetros primordiales de la curva. En este caso, creo que ha quedado claro, son el radio y el centro. Si tú quieres definir una circunferencia, debes de saber quién es el centro y cuánto mide el radio. Eso es todo. ¿Sí? Y bueno, vamos ahorita pues a ejemplificarlo. Vamos ahora a partir a conocer la primera de las tres ecuaciones de una circunferencia, la que conocemos como la ecuación canónica. Miren, ahí pueden ver otro dibujo, otro diagrama de la circunferencia y pues la fórmula, ¿verdad? Aquí la ven. Sin embargo, es muy importante, o yo considero que es bastante importante, que entendamos, que se entienda de dónde viene esta expresión. No la memoricemos, entendamos por qué es la que es. Miren, entonces, vamos a enfatizarnos, déjenme aquí, a ver un segundito. Aquí ya acercamos a la circunferencia. Bueno, aquí pueden ver claramente que está marcado un punto en la circunferencia, este P de XY, este punto marcado con amarillo, ahí lo pueden ver. Bueno, ese es uno de los infinitos puntos que conforman a la circunferencia. Tiene coordenadas X y Y, aquí lo pueden ver. Es decir, déjenme señalárselos para que quede mucho más claro. Esta distancia es la distancia X, la proyección en el eje X de este punto, y claramente aquí arriba tenemos la distancia Y, ¿no? Que bueno, la estamos dibujando del lado derecho. ¿Por qué? Del lado derecho. Porque en ese sentido ustedes claramente notan, y si no se los remarco en este momento, que tenemos un triángulo rectángulo, ¿no? Un triángulo rectángulo. Entonces, se nos da la clara instrucción de que si tengo un triángulo rectángulo, la relación que existe entre las tres longitudes de este triángulo está dada por el teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces, no sé si les es familiar, ¿no? Lo recordarán al menos de oído, pero ¿qué dice el teorema de Pitágoras? Pues nos dice que el cuadrado de la hipotenusa, ¿sí? Es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos, es decir, de las otras dos longitudes. ¿Sí? Bueno, entonces claramente se entiende entonces de dónde surge esta fórmula. X cuadrada más Y cuadrada igual al radio al cuadrado no es otra cosa más que el teorema de Pitágoras aplicado a la circunferencia. ¿Sí? Ahora, ustedes a lo mejor les es más familiar o porque utilizan solamente estas letras, ¿no? A cuadrada más B cuadrada igual a C cuadrada, ¿no? Así casi siempre se suele escribir el teorema de Pitágoras. Bueno, es una cuestión de símbolo, de letras, ¿no? Pero lo que quiero que entiendan es que lo que realmente está pasando aquí es que estamos utilizando el teorema de Pitágoras en este triángulo rectángulo y donde los catetos, pues son las coordenadas del punto y la hipotenusa es el radio, ¿sí? Bueno, pues de ahí viene esta expresión. Les digo, a mí me parece que es bastante importante que ustedes lo asimilen. ¿Por qué es importante? Porque entonces van enlazando un tema previo con un tema nuevo, ¿no? Y en esa manera, pues ya van entendiendo por qué son las ecuaciones de esa manera y no solamente se vuelve una cuestión de memorizar. Pero bueno, ahí lo tienen, ¿no? Ecuación canónica. Ahora, quisiera enfatizar el del por qué se le denomina canónica, bueno, o cuál es la característica para que digamos que la ecuación es canónica. Pues bueno, se le llama así a las ecuaciones donde la curva tiene su centro en el origen, ¿sí? Entonces, pues bueno, claramente aquí esta circunferencia tiene el centro en el origen y pues su ecuación se reduce a esto, ¿no? Bastante simple. Eso, pues eso que nos indica, pues claramente que debe de existir casos donde la circunferencia no esté en su centro, no esté en el origen. Y bueno, en estos casos lo que tendríamos sería la ecuación ordinaria. Ahí la pueden ver, ¿sí?
Bueno, pues en este otro diagrama que salta a la vista, pues sigue siendo una circunferencia, pero pues bueno, claramente el origen ya no es el centro de nuestra circunferencia, ¿no? Se ha desplazado a otro punto, ¿no? A un punto C, ¿no? A un punto C. Ojo, aquí ven aquí el detalle, ¿no? C, el centro de esta nueva circunferencia, tiene coordenadas H, K. Estas letras, digo, son símbolos que se utilizan para aquí definir qué es H, pues es la distancia del centro proyectada sobre el eje X. ¿Quién es K? Pues es la distancia del centro proyectada sobre el eje Y, ¿no? Ahí lo pueden ver. H, K, ¿sí? Puede tener cualquier par de números, par de valores. Bueno, pero ¿qué es lo que notamos? La misma idea de hace un momento. Vamos a tener que armar nuestro triángulo rectángulo. Pero en este caso, el triángulo ya no se encuentra pues anclado en el origen, está en otro punto. Lo que nos interesa entonces, notemos aquí que la base de este triángulo está definida como X menos H. Vea por qué. Quiero que lo noten, es bastante importante. Esta es la distancia X, ¿no? La que estoy marcando en rojo. Y la distancia, ¿dónde está? La distancia H, es esta otra, ¿no? Entonces, si tú a X le restas H, ¿qué te da? Te da el cateto, bueno, la base de este triángulo, ¿no? Del triángulo azul, ¿no? Lo mismo va a pasar en la parte vertical. Tienes Y, ¿no? Y si a Y le restas K, ¿qué te va a dar? Te va a dar este otro cateto, Y menos K, ¿de acuerdo? Y volvemos a tener lo mismo. Los catetos al cuadrado y sumados me deben de dar el radio al cuadrado, ¿sí? Entonces sigue siendo la misma idea. Solamente el hecho de que hemos desplazado el centro, pues nos ha forzado a tener que incluir las coordenadas del centro en la ecuación. Aquí la pueden ver. Entonces, la ecuación ordinaria sería x menos h y todo esto elevado al cuadrado, más y menos k, todo esto elevado al cuadrado, igual al radio al cuadrado, ¿no? La hipotenusa al cuadrado. ¿De acuerdo? Ahora, h y k, de nuevo enfatizo, son las coordenadas del centro. Y el centro puede estar en cualquier punto, puede tener coordenadas positivas como negativas. No está restringido a estar solamente en el primer cuadrante del plano cartesiano, ¿no? Entonces eso es muy importante que lo tengan en cuenta y vamos ahorita a trabajar con ello. Pero bueno, antes de continuar, ¿hay alguna pregunta sobre las ecuaciones que hemos visto? ¿Hay alguna duda? ¿Todo bien? No, Ok. no, todo bien. Bueno, entonces, hasta este momento hemos analizado dos posibilidades. Ecuación canónica, es decir, centro en el origen, y ecuación ordinaria, centro fuera del origen. ¿Sí? Bueno, pero no son las únicas ecuaciones de la circunferencia. Vamos con el último caso, que es la ecuación general. Miren, lo que pueden ver aquí escrito es un polinomio, ¿no? Donde pues tenemos términos cuadráticos, tanto para X como para Y. Déjenme señalárselos para que lo quede más claro. Un término cuadrático para X, un término cuadrático para Y, dos términos, me refiero a un término lineal para X, lineal para Y, e incluso un término independiente, ¿no? Ya saben, uno que no tiene letra o incógnita. Todos ellos igualados a cero, ¿no? Bueno, cualquier estructura algebraica que tenga esta cara, que tenga esta cara, obviamente deben de tener en cuenta que A, C, D, E y F son coeficientes, números, tal cual lo vimos ayer con las ecuaciones de segundo grado. Bueno, son números, ¿no? Las letritas A, C, D, E y F. Bueno, pues bueno, aquí la importancia es la siguiente. Si tenemos que los coeficientes A y C tienen el mismo valor, es decir, valen lo mismo, entonces podemos asegurar que dicha ecuación representa una circunferencia. ¿Sí? No sé si alguien ha notado algo peculiar en esta estructura, algo que le gustaría mencionar o hacer notar. ¿Alguien observa la ecuación y tiene alguna pregunta?
cambiando. No, yo sí. Adelante. Entonces, A es, o sea, X tiene el mismo valor que Y. No. X y Y son simplemente variables, no tienen valor. Lo que tiene que tener valor son los coeficientes A y C. A ver, déjame ponerles un ejemplo para ilustrar a qué me refiero con esto. Voy a escribir a continuación la ecuación de una circunferencia que, por lo tanto, cumplir este criterio, ¿no? Por ejemplo, veamos, una ecuación sería esta, ¿no? 5x cuadrada más 5y cuadrada más 4x menos 3y más 9 igual a 0. Desde el principio puedo aseverar, aunque, pues bueno, todavía no sé cuál es la estructura, pero puedo aseverar que esta ecuación que acabo de escribir es la ecuación de una circunferencia. ¿Por qué? Porque los coeficientes A y C tienen el mismo valor, en este caso 5. ¿Quedó claro eso entonces a lo que me refiero con la condición para que sea una circunferencia? Sí. ¿Sí? A eso me refiero, ¿no? Que los coeficientes A y C valgan lo mismo. Bueno, lo que les estaba diciendo sobre lo peculiar es que no sé si se han dado cuenta que no existe, bueno, que al menos hasta este momento no he escrito la letra B, ¿no? Pareciera que de repente me salté A y me salté a la B y luego puse C, ¿no? A lo mejor alguien pudo haber notado esto. Pero bueno, se los comento. Lo que les estoy escribiendo en este momento no es todavía la forma completa de una ecuación general de segundo grado. La forma completa, déjenme escribírselas aquí, es ax al cuadrado más bxy más cy cuadrada, y bueno, lo que acaban de ver, ¿no? X más y más b igual a 0, ¿no? Esa es, digamos, la forma completa, ¿no? De una ecuación de segundo grado. Ahora, no se está considerando en la ecuación de la circunferencia la presencia de un término cruzado, es decir, de un término B, ¿no? Aquí lo quiero señalar. Por eso es que no lo he escrito, ¿no? Porque no hay términos cruzados para la circunferencia. Pero bueno, entonces, ahí está. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra duda antes de continuar. Sí, yo sí tengo la duda. Entonces, ¿la letra F vale igual a 1? ¿Perdón? ¿Cuál? ¿La letra F? ¿S? A ver, F. F. No, F es cualquier número, cualquier posible número, ¿no? De hecho, ahorita lo van a ver en los ejemplos, ¿no? Deben de tener en cuenta que estas letras son coeficientes, representan cualquier posible número, ¿sí? Bueno, vamos a verlo con los ejemplos, ¿no? Creo que va a quedar mucho más claro así. Pero antes de eso, quisiera puntualizar, ¿no? Lo que hemos hecho hasta este momento en este cuadro, ¿no? Las ecuaciones de la circunferencia son 3, o podemos plantearnos 3 casos, ¿no? Ecuación canónica, ¿no? La ecuación canónica, déjame escribir tantito. Okay. La ecuación canónica se caracteriza por tener el centro en el origen, 0,0, y es bastante simple, ¿no? X cuadrada más y cuadrada igual a lo que valga el radio elevado al cuadrado. Bueno, luego tenemos la ecuación ordinaria, cuya característica primordial es que el centro se encuentra pues fuera del origen. Y utilizamos las letras H y K para representar las coordenadas del centro. ¿Sí? Entonces tenemos X menos H. Ojo con ese detalle. X con H, no X con K. ¿Sí? X va con la H y Y va con la K. ¿Sí? O la K va con la Y. ¿Sí? Van en el orden de las coordenadas que se establecen, ¿no? Bueno, y ahí está. Y finalmente tenemos la ecuación general, ya ven, es distinta, es un polinomio de segundo grado, que término cuadrático para X, término cuadrático para Y, términos lineales tanto para X y Y, y un término independiente. Todo, ojo, igualado a 0. ¿Sí? Bueno, entonces ahí lo tienen. Esta parte, digamos, resintetiza todo lo que deben de saber sobre ecuaciones de una circunferencia. ¿Sí? Bueno, ahora, vamos entonces a hablar un momento sobre qué les podrían preguntar en un examen de ingreso, ¿no? Bueno,
Miren, aquí voy a plantear aquí, les he escrito aquí un detalle importante, vamos a leerlo, dice, para resolver problemas sobre circunferencia o cualquiera de las otras cónicas en general, se recomienda hacer un diagrama. No necesariamente tiene que ser un perfecto dibujo, más bien el diagrama tiene la única intención de entender qué es lo que se tiene en manos, ¿no? Hacer un diagrama o dibujo. Y después de entender qué es lo que tienes, ahora sí nos enfocaríamos en encontrar estos dos parámetros primordiales, el centro y el radio, ¿sí? Centro y radio. Bueno, cada cónica, cada curva cónica tiene parámetros importantes, ¿no? En el caso de la circunferencia, pues ya lo acabo de decir, es el centro y el radio. En el caso de la hipérbola, son el centro y los semiejes. En el caso de la elipse, bueno, tanto para la elipse como la hipérbola, los semiejes y el centro. Para la parábola es el vértice y el centro. Bueno, ahorita veremos de eso, ¿no? Entonces vamos a concentrarnos ahorita con ejemplos, ejercicios de preguntas tipo examen. Pero aquí bueno, vamos a ver. A ver, aquí quiero hacer una aclaración importante. Quiero que lo tengan presente. Las preguntas de matemáticas del examen de ingreso a la UNAM tienen una característica interesante. ¿Cuál? Que cada pregunta condensa al menos 3 temas distintos. Es decir, no es como que nada más te pregunten, encuentra la ecuación y ya, ¿no? Te dan otros elementos que tienes que usar. Entonces, los ejercicios que vamos a hacer a continuación van a mostrar esa situación. Eso lo digo porque de repente a lo mejor vamos a tener que utilizar otras cosas además de lo que les acabo de mostrar, ¿sí? Entendiendo que esta es una clase donde no conozco en primera instancia si han visto X tema o no lo han visto, además de lo que les estoy mostrando, voy a tomarme el tiempo para explicárselos con bastante detalle, ¿no? Y si hay alguna pregunta, por supuesto me pueden decir. Bueno, entonces, pregunta del examen de 2017. Dice, encontrar la ecuación de una circunferencia con con centro en 7,4 y que pasa por el punto menos 5,1. Bueno, entonces, como decía la estrategia que les mostré hace un momento, lo primero es que tenemos que plantear como un dibujo para entender qué es lo que vamos a hacer, ¿no? O cómo lo vamos a hacer. Bueno, aquí no importa la escala o si está en mayor o menor medida bien dibujado. La intención es lo importante entender qué es lo que se va a hacer, ¿no? Bueno, aquí dibujo un plano cartesiano. Voy a tratar de imaginarme que esto es el punto 7,4. Allí lo pueden ver, ahí está. Luego me dice, este punto 7,4 es el centro de la circunferencia que debo de encontrar. ¿Qué me dice más? Que esta circunferencia pasa por el punto menos 5, 1, ¿no? Ahí voy a hacer un poquito de imaginación. Voy a ponerlo mejor abajo. Menos 5,1, es decir, por acá, ¿sí? Bueno, entonces, teniendo en mente esto, pues ya podemos hacernos una idea de cómo se vería la circunferencia, ¿no? Sería algo más o menos de este estilo. Un poquito feo, ¿verdad? Pero bueno, de nuevo, hago énfasis en que no era el punto hacer el diagrama como tal perfecto, ¿no? De nuevo, les digo, ¿qué es lo que tenemos que saber para encontrar la ecuación de una circunferencia? Debemos de saber el radio. El radio, perdón, bueno, sí, el radio, pero empiezo a decir que necesitamos saber el centro. El centro ya lo conocemos, 7,4. Y también necesitamos encontrar el radio que convenientemente lo puedo dibujar de esta manera, ¿sí? Para eso era el diagrama. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto vale el radio? ¿Sí? ¿Cuánto vale el radio? Pues bueno, claramente lo que notamos es que para responder a la pregunta, ¿cuál es la ecuación? Necesito saber el radio. ¿Y cómo encuentro el radio? Con el diagrama me estoy dando cuenta que puedo calcularlo obteniendo la distancia que hay entre el punto menos 5,1 y el centro, 7,4. Ahora, no sé si, lo borré a propósito, no sé si alguno de ustedes es familiar o le suena o lo recuerda, cuál es la fórmula para calcular la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano.
¿Alguien la recuerda? ¿Alguien la conoce? No. Ok, bueno, se las voy a escribir. Eso es justo lo que les decía. Esta pregunta, que en principio uno podría pensar, solamente es hablar de la ecuación de la circunferencia, tiene otro tema del cual se está agarrando, ¿no? Porque les está obligando a tener que calcular la distancia entre estos dos puntos, ¿no? Pero bueno, pero para eso el diagrama, para que entendiésemos por qué vamos a calcular esa distancia, porque va a ser el radio, ¿sí? Bueno, entonces la distancia entre dos puntos se calcula con esta fórmula, ¿no? Es x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 igual al cuadrado. Y todo eso le sacamos raíz, ¿verdad? Bueno, en este caso nuestra distancia es el radio, entonces voy a escribirlo de una vez con la letra R y vamos a sustituir valores, ¿no? X2 y X1 son precisamente estas coordenadas, ¿no? Las de los dos puntos que vamos a utilizar. Entonces déjeme ponerlo acá, tendríamos X2 es menos 5, le resto X1 que es 7, elevado al cuadrado, más Y2 que sería 1, menos Y1 que sería 4, ¿no? Y lo elevamos al cuadrado. Pues vamos a ver entonces cuánto nos da. ¿Cuánto es menos 5 menos 7? A ver, digan, menos 5 menos 7. ¿Cuánto les daría? Menos 12. Menos 12. Muy bien. ¿Y el otro, perdón? Menos 3. Menos 3 al cuadrado. Perfecto. Bueno, y déjenme avanzar más. Saben que cualquier número negativo elevado al cuadrado, pues se vuelve positivo, ¿no? Menos 12 por menos 12 se vuelve más 144, ¿sí? Y menos 3 por menos 3 se volvería 9, ¿no? Bueno, pues ya nada más nos basta sumarlo. Déjenme ponerlo de aquí a este lado. Y tendríamos 153, ¿no? Bueno, 153 no tiene raíz exacta, entonces, bueno, lo voy a dejar hasta este momento así. Y bueno, también observen las opciones, ¿no? Las opciones claramente ya arrojan algo de este estilo, ¿no? Entonces vamos bien, ¿no? Bueno, entonces, antes de continuar, quisiera preguntar, ¿hay alguna duda sobre cómo hemos calculado el radio de la circunferencia? ¿No? No, no, Ok. todo bien. Ok, entonces, quiero que además de las cuentas vayan quedando claros que estamos utilizando otro tema, que ahorita no les he hablado, ¿no? La distancia entre dos puntos, pero bueno, les puse la fórmula, ¿no? Entonces ahí estuvo la ecuación, el desarrollo, sustituimos y encontramos que el radio de nuestra circunferencia vale raíz de 153. Bueno, permítanme, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Todo bien? Ok, entonces voy a volver. Bueno, yo sí tengo una pregunta, profe. Adelante. Profe, Sí, adelante. me quedé pensando con una duda. Por ejemplo, menos 5 menos 7 al cuadrado. ¿Qué se multiplicó para que saliera menos 12 al cuadrado? No se multiplicó, fue una resta. Al menos 5, te regresaste 7 lugares. Bueno, es como, déjame dibujárselo de esta manera, ¿no? Ya saben, la recta numérica, se hace aquí en entero. Primero nos movimos 5 lugares hacia la izquierda y luego nos movimos 7 lugares de nuevo también a la izquierda. Entonces llegamos a menos 12. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Menos 5, Ok. menos 7. No fue multiplicación, ¿sí? Estamos Ok. yéndonos para atrás en una recta numérica. Restando, vale, pues. Bueno, entonces, Ok. ahí está, ¿no? Ahora, vamos de nuevo entonces a la discusión principal del problema, que es encontrar la ecuación de la circunferencia. Ahora, claramente, pues la ecuación que vamos a encontrar, o que vamos a buscar, mejor dicho, es una ecuación ordinaria. Entonces, déjenme escribirles aquí la fórmula. X menos H al cuadrado más Y menos K al cuadrado igual al radio al cuadrado, ¿no? Eso es lo que les puse en las fórmulas, ¿no? ¿Quién es H y K? Son las coordenadas del centro. Ahora, el centro sí lo conocemos. Entonces yo les pregunto, ¿cuánto vale H y cuánto vale K? H vale 7 y K vale 4. Perfecto. Perfecto, muy bien. Entonces, pues es una simple cosa de sustitución, bastante simple, ¿no? Entonces déjenme ponérselos acá. Tendríamos X menos 7 elevado al cuadrado más Y menos 4 elevado al cuadrado, igual a quién? No al radio, mucho ojo, sino al cuadrado del radio, ¿sí? ¿Por qué?
Porque aquí, ¿qué hemos encontrado hasta este momento? Encontramos que el radio vale raíz de 153. Entonces, ¿quién sería el radio elevado al cuadrado? 153 sin la raíz. Exactamente. 150 y a borrar aquí. Ok. 153. Muy bien. Entonces, vean mucho. A ver, 153. Bueno, ahí está. Entonces, esta es la ecuación. Ahí la tienen. ¿Qué opción? ¿Cuál sería la opción entonces que tenemos que rellenar? La A. La A, perfecto. ¿Sí? La opción es la A. Bueno, ahora noten, y bueno, eso se los he dicho en varias ocasiones, bueno, ayer se los dije, pero vean cómo las respuestas son sutilmente distintas. Son cuestiones de signos, hay de un signo de raíz bastante travieso por ahí, pero en principio, pues hasta uno podría confundirse fácilmente porque pues los detalles, las diferencias son muy sutiles, ¿no? Que ponen el 4 acá, que el 7 acá, que le ponen raíz, que no le ponen raíz, que le ponen suma o no, pero bueno, entonces ahí está. ¿Alguien tiene alguna duda sobre cómo hemos llegado entonces a este resultado? No. Yo sí tengo una duda. Adelante. Hace rato mi compañera preguntó que cómo habíamos restado lo de -7, -5. ¿Eso sería en todos los casos cuando los signos sean los mismos? O sea, me refiero a menos, menos. Sí, sí, porque bueno, aquí tendríamos que regresarnos, digamos, a la parte de cómo sumar números enteros. Creo que si no hay dudas de esto, permítanme borrar, voy a responder esta pregunta. A ver, si tú tienes un número positivo y le restas un número negativo, ¿qué significa? ¿No? Ustedes saben que la respuesta es 3, pero ¿qué significa en la recta numérica? Que avanzas 5 lugares hacia la derecha y que luego te regresas 2 lugares hacia la izquierda. Esa es la esencia de una suma o de una resta, desplazarte a la derecha o a la izquierda, dependiendo del signo que tengas, ¿no? Bueno, pues en este caso nuestro ejemplo era -5, -7, ¿sí? Eso significaba que en ambos casos, pues nos estábamos desplazando primero 5 lugares y luego 7 lugares hacia la izquierda. Si nos hubiesen dicho, no sé, por ejemplo, 5 menos 7, pues sería primero 5 y luego 7, ¿no? Cambia el resultado. Pero bueno, obviamente eso es una cuestión de operaciones con signos, donde si tú sumas te desplazas a la derecha y si tú restas te desplazas hacia la izquierda, ¿sí? Bueno, entonces, pues va a haber casos, por supuesto, donde se ocurre como lo hemos visto, o casos distintos, ¿no? Donde no te tenga que hacer técnicamente si no están los mismos dos signos negativos. Bueno, voy a procurar que cuando eso pase lo desarrollemos con mayor cuidado para que no haya mayor duda. Bueno, entonces ahí lo tienen. Esta es una pregunta de examen y más allá del resultado de las cuentas, lo que quiero volver a enfatizar con ustedes, porque les va a ser de mucha ayuda, es que sepan que las preguntas engloban más de un tema, ¿sí? Más de un tema, sobre todo las de matemáticas, ¿no? Dos o tres temas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver otro ejemplo. Ejemplo de hace poco, dice 2019. Determine el centro y el radio de una circunferencia dada por esta ecuación. Pregunta muy interesante, ¿no? Vean, lo que les está mostrando aquí es una ecuación general. Una ecuación general de una circunferencia, aquí la pueden ver. Y lo que les está preguntando o lo que les está pidiendo es que ustedes determinen cuánto vale el radio y cuáles son las coordenadas del centro, ¿no? Esta pregunta, debo de admitir, es más larga que otras. Implica varios conocimientos de álgebra, pero vamos a desarrollarlo con cuidado, ¿no? A ver, primero que nada, la idea y después las cuentas. Tengo una ecuación general. Y lo que yo quiero saber es cuánto vale el centro y cuánto vale el radio. ¿Cómo le hago para pasar de una ecuación general a conocer esto? Pues tengo que hacer por un paso intermedio. ¿Y cuál es? Obtener la ecuación ordinaria. ¿Sí? Acuérdense que en la ecuación ordinaria están las coordenadas h y k y el valor del centro. Entonces, en el fondo, lo que nos está pidiendo este problema es pasar de la ecuación general a la ecuación ordinaria.
Y ya, bueno, ya teniendo la ecuación ordinaria, obtener el centro y el radio es inmediato, ¿sí? Entonces, esa es la idea. Esa es la idea. Pasar de esta ecuación, que es un polinomio, a, déjenme señalar, regresarme un poquito para que lo tengan presente. A ver, ¿dónde estás? Aquí estás, ¿sí? Vean, lo que nos está pidiendo este ejercicio es pasar de esto a esto, ¿sí? De general a ordinaria. El paso de ordinaria a general es, debo de decir que es más fácil, más rápido, pero bueno, entonces vamos a desarrollarlo con calma, con cuidado. Entonces, déjenme regresarme y bueno, comenzamos, ¿no? A ver, tenemos lo siguiente. X cuadrada más Y cuadrada más 6X más 8Y menos 11 igual a 0. Voy a empezar reordenando la ecuación poniendo los términos X juntos. X cuadrada más 6X más Y cuadrada menos 8Y. No sé cómo Y. Es una P. Igual, es más, el menos 11 de una vez voy a pasar a la derecha. Estaba restando, ojo, estaba restando, pasará del lado derecho sumando, más 11. ¿Quedó claro este paso? Nada más he acomodado y pasado el 11 a la derecha. Sí, sí quedó claro. Viene la parte más importante. Vamos a analizarla con cuidado. Vamos a concentrarnos por separado en estos dos bloques. X cuadrada más 6X por un lado y Y cuadrada menos 8Y por el otro. A ver, esta técnica que voy a utilizar a continuación se conoce como completar un trinomio cuadrado perfecto. ¿A qué me refiero? A que voy a sustituir X cuadrada más 6X por un binomio al cuadrado. Vean a lo que me refiero. Pregúntense. A ver, bueno, a ver, quisiera entonces, creo que sí es otro tema. A ver. Pregunta para ustedes, ¿no? ¿Saben a qué es igual esto? A más B elevado al cuadrado, la fórmula del binomio. ¿Han escuchado de ella? Sí. ¿Alguien Sí. recuerda la fórmula? ¿O me la puede decir si le suena algo? Esta Sí, fórmula, es A, no, yo me la sé. adelante. Es igual a A más B, ¿no? Bueno, paréntesis. Es A cuadrada más AB B, más B cuadrada. AB igual al cuadrado más AB más AB más B al cuadrado. Ok, a ver, déjenme escribirlo un poquito más a la derecha porque ya no tengo espacio. Creo que sí. A ver, lo voy a poner aquí. A ver, aquí al ladito. A más B al cuadrado. Más Ok. B al cuadrado igual a A más B. Al cuadrado, el primer término al cuadrado, más Más AB dos veces AB. el primer término por el segundo, más Ajá, el segundo término al el cuadrado. segundo término. Ahora, esta fórmula, súper útil, súper necesaria, a fuerza la van a ver en este examen, se conoce como la fórmula del binomio al cuadrado, ¿sí? Un binomio, pues, es una suma de dos términos, A más B, y están elevados ambos al cuadrado, entonces, si uno la desarrolla, se obtienen estas tres cantidades, ¿no? A cuadrada, más dos veces A por B, más B al cuadrado. Bueno, entonces eso, obviamente, quería como establecerlo desde el principio para que quedase claro. Bueno, pues voy a utilizar esta fórmula para plantearme lo siguiente. Déjenme escribírselos acá. A ver, quisiera que utilizaran su ingenio para decirme entonces cómo podría completar lo que vienen a continuación. A ver, estoy escribiendo en rojo el desarrollo de un binomio que aún no conozco, pero que en el cual sé que los primeros dos términos son x cuadrada y 6x. Y entonces ven ustedes lo que tienen escrito abajo en azul, y quisiera que ustedes tratasen de decirme quiénes faltan en estos espacios vacíos, o que a quiénes pondrían. Claramente aquí se puede ver esta relación, ¿no? Entonces podemos entender que el binomio empieza con una X, ¿no? Eso claramente ahí se ve. Después aquí pueden ver 6X y aquí abajo 6AB. Entonces, ¿cómo quedaría esto? ¿Alguien puede decirme?
Sería X más 3. Más 3, perfecto, más 3. ¿Sí? ¿No? Entonces, X más 3 elevado al cuadrado sería X al cuadrado más el doble de X por 3, el doble de 3X, que es 6X. Y entonces, si lo que tengo que B vale 3, entonces, ¿cuánto te valdría este último término? Que es B al cuadrado. 9. 9. Bueno, antes de continuar, ¿ha quedado claro lo que acabamos de hacer? ¿Sí? Hemos utilizado la fórmula del binomio al cuadrado para poder completar este trinomio. ¿Sí? Ojo. ¿Sí? Entonces, les digo, espero que no les parezca que son demasiados temas y a lo mejor se vayan vayan a perderse, ¿no? Pero bueno, estoy tratando de hacerlo con bastante calma para que quede todas las partes claras, ¿no? Bueno, entonces, ya lo completamos, perfecto, ¿no? Ya lo completamos, pero pues obviamente no quiero estos tres términos, solamente me interesan, porque es lo que tengo en mi fórmula, estos dos. Véanlo acá, ¿sí? X cuadrada más 6X. Entonces el 9 me estorba, pero pues, ¿qué hago con ese 9? Lo voy a pasar del otro lado de la ecuación, y si está sumando, ¿qué operación haría del otro lado? Resta. Resta, exactamente. Restando. Exactamente, entonces puedo decirles, y déjenme borrar esta parte que está en rojo, déjenme borrarles, pero ya entendimos claro por qué el 9 va a pasar con un signo negativo, y en lugar de escribir, a ver, véanlo aquí, en lugar de escribir x al cuadrado más 6x, voy a escribir x más 3 al cuadrado menos 9. ¿Queda claro entonces qué ha pasado de este paso a este otro? Hemos utilizado la fórmula del binomio para sustituir x cuadrada más 6x por x más 3 al cuadrado menos 9. ¿Sí? Bueno, si hay dudas, vamos a hacerlo de nuevo con el otro caso. ¿Sí? Bueno, entonces déjenme, es más, voy a sustituir lo que tengo escrito en azul para que lo puedan ver. En lugar de poner A, voy a poner ahora Y, y en lugar de poner 2AB, vamos a poner menos 8Y. ¿Sí? Entonces ahora la pregunta es, ¿quiénes irían en estos espacios? Y menos 4. Y menos 4. Perfecto, ¿no? El cuadrado del primer término, en este caso menos, el doble del primero por el segundo, que sería el doble de menos 4y. Perfecto. ¿Y cuánto nos daría el último? 16. 16. Muy bien. Gracias. 16. Bueno. Y de nuevo, lo que me interesa es únicamente y al cuadrado menos 8. Entonces el 16 pasaría del otro lado, ¿cómo? Restando. ¿Sí? Entonces, bueno, puedo sustituir y cuadrada menos 8y por, déjeme escribirlo acá, y menos 4 al cuadrado menos 16. ¿Sí? Bueno, todo este primer paso fue muy amplio, sí, debo de decírselos, porque hubo un truco muy algebraico muy importante conocido como completar trinomios, completar un trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Bueno, entonces, ¿hay alguna duda? ¿Algo que quieran que se repita o que se aclare? No, ¿Todo bien? todo bien. Bueno, entonces, bueno, Sí. eso es. Este primer paso, pues les digo, es el más amplio, pero ya casi estamos terminando. Casi ya estamos terminando. Déjenme borrar esto. Sí, les digo, tenía que asegurarme de que conocían la fórmula del binomio al cuadrado. Si no, de repente, pues iba a sonar muy extraño qué estaba pasando. Bueno, entonces ya nos estamos acercando mucho a la forma que debe tener una ecuación ordinaria. Solamente nos falta deshacernos de estas cantidades, menos 9 y menos 16. Y pues, ¿cómo lo hacemos? Pues pasándolos a la derecha de la ecuación, ¿no? Entonces tendríamos lo siguiente, x más 3 al cuadrado más y menos 4 al cuadrado igual a 11 más 16 más 9. ¿Cuánto nos da esto? La suma de estos tres valores. 36. 36, perfecto, gracias. Bueno, entonces ya casi uno podría, casi, digo, y es importante que aclare esto, uno casi podría pensar que ya hemos terminado, y de hecho sí, pero quiero hacer énfasis en la fórmula. A ver. ¿Se acuerdan de la fórmula de, la fórmula de una circunferencia en su forma ordinaria? Era x menos h
y menos k igual al radio al cuadrado, ¿sí? Entonces, es decir, contrastando lo que acabamos de obtener con la fórmula general, les pregunto, ¿cuánto vale k, por ejemplo? ¿Cuánto vale k? 4. 4, ¿no? Ahí claramente se ve, ¿no? K vale 4. Perfecto. Me lo voy a escribir aquí arribita para que quede asentado. K vale 4. ¿Cuánto vale el radio? 36. 36. Cuidado, a ver, déjenme ponérselos aquí arriba. Voy a ahorrar esto. Ya me habían dicho que la suma de estos me daba... Vale 6. Me daba aquí 36, pero compare, ¿no? Yo les acabo de preguntar cuánto vale el radio, no cuánto vale el radio al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es su respuesta? ¿Cuánto vale el radio? 16. 6. 10. ¿Sí? Porque si R al cuadrado vale 36, R es la raíz de 36, que vale 6. Bueno, perfecto. Bueno, y finalmente, este último paso es muy importante, vamos a analizarlo con cuidado. ¿Cuánto vale H? ¿Cuánto vale H? A ver, observen qué es lo que tienen y cuánto vale H. 3. Cuidado, vean aquí hay un problema con los signos. Según la fórmula debe de ser X menos lo que H. Pero aquí arriba que tenemos, X más 3. Entonces lo que tenemos ¿qué tenemos que hacer con? Vale menos. Exactamente, ¿sí? Déjenme ponérselos, aquí lo escribo. X, a ver dónde está. Un momentito. ¿Dónde estás? Ok, perdón. Les decía, X menos 3, no voy a borrar esto, ya no es necesario. X más 3 se puede entender perfectamente como X menos 3. ¿De acuerdo? Entonces ahora sí cumpliría la idea de que es X menos H. Entonces, ¿cuánto vale H? Vale menos 3. ¿Sí queda claro para ustedes eso? X menos H. X menos 3. Negativo con negativo, acuérdense, da positivo. ¿Sí? Esto que debo de remarcar para que no se pierda, ¿no? Esto. Menos da más. De un lado o del otro. Y bueno, pues entonces ya tenemos prácticamente todo. H vale menos 3 y K vale 4, son las coordenadas del centro, y el radio vale 6. ¿Cuál sería entonces su respuesta? La D. La D, muy bien, menos 3,4 y el radio vale 6. De nuevo, hago énfasis en que pues las opciones son muy parecidas, ¿no? Solamente son cambios de signos o de detalles sutiles, ¿no? Pero bueno, ¿alguna pregunta, alguna aclaración que quieran hacer? Yo sí tengo una duda, profe. Adelante. Me confundí de dónde se sacó el menos 3. Ya no me entendí. Claro, sí, es que es un detalle sutil, debemos de explicarlo con cuidado, miren. Primero tenemos que entender lo siguiente. Déjenme escribirlo aquí para que quede justificado. La fórmula de la circunferencia debe decir de esta manera, X menos H, ¿no? Al cuadrado. Así debe de ser la estructura. Cuando hemos terminado de hacer nuestro proceso, pues hemos obtenido X menos un número, sino hemos obtenido X más 3, ¿no? Entonces uno pensaría, decir, ¿qué hacemos con este más? Bueno, lo que hacemos en este instante es reconocer que X más 3, ¿sí? Es exactamente idéntico a escribirlo de esta otra manera. X menos 3. ¿Por qué? Porque por leyes de los signos iguales, como en este caso menos, se convertiría en más, ¿no? O al revés, el positivo se convierte en menos. ¿Por qué hacemos este truco o por qué lo forzamos de una manera? Porque queremos que entonces sea algo parecido a esto, ¿sí? X menos H.
Aquí el cuadrado no es necesario. X menos h. Entonces pasamos de tener de x más 3, lo interpretamos como x menos h, x menos 3. Entonces h, ¿cuánto valdría? Déjenme señalárselos. Valdría menos 3. Esa es la razón por la cual salió este signo negativo. ¿Sí? ¿Queda claro o algo no queda claro? Perdón, entonces, una pregunta. Adelante. Pero si y menos 4 hubiera sido y más 4, se hubiera tenido que forzar de la misma manera para hacer similitud como a la ecuación ordinaria, ¿no? Exactamente. Ok, Exactamente. gracias. En el caso de la y, fue muy fácil porque rápidamente ustedes lo vieron, ¿no? Y menos k, y menos 4. K vale 4, fin de la historia. Ahí no hubo ninguna complicación. En el otro sí, porque te dices, tengo que tener x menos h, pero en tu ecuación tienes x más 3. ¿Sí? Entonces es donde tú tienes que reconocer que en lugar de escribirlo como más 3, tenemos que escribirlo como menos 3. Y al hacer eso, ahora sí decimos, ok, entonces h vale menos 3. ¿Sí? Y bueno, tu observación es por supuesto válida, ¿no? En el caso de las y no fue necesario, en el caso de las x sí fue. Pero si hubiésemos obtenido, por supuesto que se puede dar, que hubiéramos obtenido y más 4, pues hubiéramos hecho el mismo análisis, ¿no? Que ahora les estoy mostrando. ¿Alguien más? Y en la K se hubiera puesto igual menos 4 en lugar de 4. Exactamente, exactamente. Okay. ¿Sí? ¿Alguien tiene otra pregunta? Ay, perdón, era por ahí. ¿Todo bien? Todo bien. Ok, bueno, entonces, les digo, aquí, obvio, admito, ¿sí? Se los digo para que no piensen que dicen, se trata como media hora para resolver un ejercicio. Sí, porque aquí quise desarrollar con cuidado varios conceptos. Pues estuvo la parte de álgebra del binomio al cuadrado, ¿no? Entonces, esa, digamos, fue la que nos tardó un poquito más de tiempo. Y estuvo esta interpretación de los signos, de leyes de los signos, ¿no? Entonces, pues en el camino para resolver este problema, pues hubieron varios puntos que analizar y pues bueno, quise desarrollarlos con calma, ¿no? Bien, pues entonces vamos con otro ejercicio un poquito más antiguo, del 2009, el examen de 2009, que dice, ¿cuál es la ecuación de una circunferencia con radio 4 y con centro en la intersección de las rectas que están descritas ahí? Bueno, la situación parece que nunca siempre es tan inmediata, ¿verdad? Ustedes recuerden lo siguiente. Para encontrar la ecuación de una circunferencia, ¿sí? ¿Qué necesitan? Necesitan del centro y necesitan del radio. En este ejemplo, ya sabemos cuánto vale el radio. La mitad ya está hecha, ¿no? Ya sabemos cuánto vale el radio. Vale 4 unidades. Entonces, todo se limita a encontrar el centro, ¿sí? Todo se limita a encontrar el centro, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el centro? El centro es un punto, no pierdan de vista esto. En este caso nos está diciendo que ese punto es la intersección de dos rectas, ¿no? Aquí nos están poniendo una recta y aquí otra. De hecho, estas rectas también están escritas en su forma general, ¿no? Entonces, no sé, yo ahorita aquí dibujé dos rectas al azar, pero tenemos que aquí podría ser esto, x más 3y menos 7 igual a 0. Y la otra, 2x más 5y menos 12 igual a 0. ¿Sí? Y lo que entonces tenemos que hacer es encontrar cuánto vale este punto, el punto donde se cruzan ambas rectas, porque ese sería el centro de nuestra circunferencia. Bueno, entonces, teniendo en claro eso, teniendo en claro qué es lo que tenemos que hacer, pues ahora nos preguntamos, ¿cómo encontramos ese punto? Bueno, estas ecuaciones, esta y esta, son ecuaciones de rectas escritas en su forma general, pero bien podría yo escribirlas de la siguiente manera. X más 3y igual a 7. Noten qué es lo que estoy haciendo. 2x más 5y igual a 12. ¿Sí? ¿Qué es lo que he hecho? Pues los términos independientes menos 7 y menos 12 los he puesto a la derecha, ¿no? Bueno, el punto donde se intersectan, ¿qué es? Pues es el punto que pertenece tanto a una recta como a la otra, ¿sí? Es decir,
que cumple ambas ecuaciones al mismo tiempo. Y poniendo esta llavecita, ¿alguien me podría decir qué es lo que acabamos de encontrar? ¿Alguien le es familiar? ¿No? ¿No? ¿Alguien reconoce qué pasa cuando a una pareja de ecuaciones se les pone una llave? Un sistema de ecuaciones. Perfecto, gracias. En efecto, entonces aquí es donde viene la situación. Esta pregunta de examen del 2009, además de estarles evaluando la ecuación de la circunferencia, también está evaluando de forma metida o indirecta que ustedes sepan resolver un sistema de ecuaciones. Es decir, encontrar cuánto valen X y Y. Es decir, los valores X y Y que cumplen, que satisfacen ambas ecuaciones. Un tema segurísimo de examen y tanto, o sea, por derecho propio, pero en este caso metido dentro de la parte de geometría analítica. ¿Sí? Entonces, bueno, teniendo eso en claro, quisiera preguntarles, ¿les es familiar el tema? ¿Saben resolver sistemas de 2x2? Si no les es familiar, pues no hay problema, es precisamente lo que estamos tratando de saber para ir con más calma o abordar un procedimiento. ¿Alguien conoce cómo resolverlos? ¿Métodos alguno? No. Ok, miren, entonces, de nuevo, ¿no? Entonces, creo que entonces este es un tema amplio, ¿no? Amplio. ¿Cómo resolver sistemas de ecuaciones? Bueno, existen al menos, ahorita rápidamente puedo enumerarles más de 5 métodos, ¿no? Distintos. Método de igualación, método de sustitución, método de reducción, método de determinantes, le llaman regla de Cramer, o incluso método gráfico, ¿no? Graficar y buscar el punto, ¿no? Bueno, pues no, de hecho esto que les estoy comentando lo doy en una clase en específico, ¿no? Cómo resolver sistemas de ecuaciones. Les digo, aquí estoy metiendo temas dentro de la parte de geometría. A lo mejor eso es un poquito costoso para mí porque tengo que volver a meter otro tema dentro, pero lo hago para que ustedes estén familiarizados con cómo funcionan las preguntas del examen. No son tan separadas, ¿no? Combinan un tema con otro. Pero bueno, entonces, a expensas de que en su momento, pues, si trabajamos juntos, vamos a explicar a detalle cómo se resuelve. Déjenme hacerlo paso a paso. Ya lo borré, ¿verdad? Tengo aquí x más 3y igual a 7. Y aquí tengo 2, perdón. 2x más 5y igual a 2. Entonces, se me ocurre que a la primera ecuación, esta, la voy a multiplicar por menos 2. Y a la segunda ecuación no le voy a hacer nada. Reescribo entonces. Reescribo. Multiplico la primera ecuación por menos 2. Es decir, todos los términos serán multiplicados por menos 2. Menos 2 por x, menos 2x. Menos 2 por 3y, menos 6y. Y menos 2 por 7, menos 14. A la segunda ecuación la dejo sin modificación. Uno podría preguntar, ¿por qué estoy haciendo esto que parece muy arbitrario? Pues lo que estoy haciendo es buscar reducir el sistema. ¿Qué me refiero con reducir? Sumar términos semejantes. En este caso lo voy a señalar. Las x's con las x's, las y's con las y's y los términos constantes con ellos mismos, ¿no? Estos, ¿no? Entonces, ¿qué me daría como resultado después de esta reducción? Pues menos 2x más 2x se anularían. Se va, desaparece, ¿no? Claramente. Menos 2 más 2, 0. ¿No? Bueno. Y del otro lado tendría menos 6y más 5y, me daría menos 1y, o simplemente menos y. Y aquí tengo menos 14 más 12, me daría menos 2, ¿no? Bueno, obviamente me puedo deshacer de estos signos y obtendríamos que y es igual a 2, ¿no? Pues ahí está la primera de las dos coordenadas que estoy buscando. El centro, el punto donde se intersectan las rectas, tiene coordenada y igual a 2, ¿no? Entonces déjenme escribirlo aquí arribita. Ahí está, ¿no? Bueno, ¿hay alguna pregunta sobre lo que acabo de hacer? ¿Algo que quieran aclarar? Entiendo
Entiendo que a lo mejor si no les es familiar este método que estoy utilizando, pues puede sonar un poco extraño. El método, se los aclaro, que estoy utilizando ahora, se conoce como el método de reducción y consiste en manipular ya sea una o las dos ecuaciones para que al reducirlas desaparezca una de las variables. En este caso he forzado la desaparición de X y eso me ha llevado al valor de Y. No he concluido, pero quiero preguntar si hay alguna duda. Entonces, por ejemplo, si sería, bueno, en lugar de -2 que fuera -4, Si no, tuviera perdón, en lugar de 2, que fuera 4, se tendría que multiplicar por -4. para forzar a que desapareciera la X, en efecto, ¿sí? En este caso, pues el 2 aquí estaba y pues bueno, por eso me forcé multiplicando por -2 y fíjense, el signo también es importante para hacer que desaparezca. Sí, por supuesto. ¿Alguien más? Ok, entonces permítanme borrar esto. No he concluido, solamente he encontrado la primera de las dos soluciones. Y bueno, voy a la siguiente. Voy a encontrar ahora sí X. ¿Cómo le hago para encontrar X? Pues sustituyo el valor que ya encontré, Y igual a 2, en cualesquiera de las dos ecuaciones que tengo originalmente. Se antoja más fácil hacerlo en la primera, ¿no? X, es decir, de acá, ¿no? X más 3Y, es decir, 3 por 2, igual a 7. Entonces, ¿esto cuánto es? X más 6 igual a 7. Entonces, bueno, X es igual a 7 menos 6. Claramente esto es 1. ¿Sí? Lo único que hice fue sustituir el valor que ya encontramos en la primera ecuación y al hacer eso, pues ya encontré cuánto valía en la otra letra, ¿no? En la otra variable, 1. ¿Quedó claro? ¿Hay alguna duda sobre lo que acabo de hacer? ¿Todo bien? Bueno, entonces, de nuevo, quiero ser muy enfático en esto. Lo que acabo de hacer es utilizar un procedimiento conocido como reducción para resolver este sistema de ecuaciones. ¿Qué es lo que he obtenido? X y Y. ¿Sí? Entonces, bueno, esto ayer lo borré. ¿Qué significa lo que acabo de obtener? Les había dicho, ¿no? Que tenemos dos rectas y que tenemos el centro, ¿no? El centro sería el punto donde se intersectan. Pues ahora, a partir de haberlo resuelto el sistema de ecuaciones, sé que ese punto corresponde al punto 1,2. ¿Sí? De X valía 1 y Y valía 2. ¿Quedó claro eso? ¿Sí? X y Y. Bueno, entonces ya está. Ya tenemos el radio, ya tenemos el centro. Les pregunto, porque quiero que ustedes lo hagan, díganme, ¿cuál es entonces la respuesta? ¿Cuál sería su opción? ¿Qué elegirían? A, B, C o D. Así, si tienen dudas, déjenme, aquí voy a ir escribiendo la X menos H al cuadrado. ¿Alguien dijo algo, perdón? ¿Sí? ¿La B? ¿Cuál, perdón? ¿La B? D. No, X, B. B. D. Ok, aquí el B. A ver, la B, ¿cuál es el problema con la opción B? Vean la fórmula, en amarillo se las he puesto. La fórmula dice que es resta X menos H. ¿No? A ver, vamos a aclarar. La H vale 1 y la K vale 2. H vale 1, K vale 2. ¿Sí? Y en la B están sumando, no restando. Entonces no es la opción B. ¿Alguien más? La D. La D. Es la... Bueno, aquí ya respondieron. ¿Por qué la D? La D tiene correctos los signos, pero el problema es que no está elevando al cuadrado el radio. Acuérdense que la fórmula nos dice que el radio se debe de elevar al cuadrado, ¿no? Entonces, bueno, ya me respondieron por ahí. La opción D es incorrecta. La correcta es la opción A. X menos 1 al cuadrado más Y menos 2 al cuadrado igual al radio al cuadrado. ¿Sí quedó claro?
¿Hay alguna duda sobre esto? Entonces, bueno, se dan cuenta de que, pues, con estos 3 ejemplos que les he mostrado, se hace notar este sutil detalle, ¿no? De que, sobre todo en las preguntas de geometría analítica, que combinan la parte propiamente de las ecuaciones, de las cónicas, pero también con más temas de examen, ¿no? Bueno, de matemáticas, perdón. Bueno, entonces, vamos ahora, déjame ver si aquí lo tengo. Bueno, antes de continuar, ¿hay alguna pregunta, alguna duda sobre esto? Sí, es que ¿se acuerda que en el problema pasado igual nos daban, o sea, la respuesta era 36, pero No, usted la nos respuesta fue dijo, 6. bueno, sí, perdón, la respuesta fue 6 y la raíz era, o sea, la raíz era 6, pero el resultado de 6 al cuadrado era 36. Mira, lo que obtenían era en esto, ¿no? En el procedimiento obtenían un 36. Y yo les dije, pero eso es igual al radio al cuadrado. Es decir, que el radio al cuadrado era igual a 36. Y nos estaban preguntando cuánto vale el radio. ¿Sí? Esa era la pregunta. Entonces lo que tenías que hacer era sacarle la raíz a 36 y por eso te daba 6. Ese fue ese caso. En este otro, es al revés, si lo piensan con cuidado. En este caso ya saben cuánto vale el radio, pero en la fórmula lo que deben de escribir es el cuadrado del radio. Por eso la respuesta no es 4, sino 16. ¿Sí queda claro eso? De hecho, porque es importante, claramente en el ejercicio anterior, tú tenías el radio al cuadrado, pero la respuesta o lo que te pedían responder era el radio. Aquí es al revés. Aquí tú tienes el radio y lo que debes de responder es el cuadrado del radio, porque pues eso es lo que dice la fórmula, ¿no? La fórmula dice que es igual al radio al cuadrado. Por eso, a lo mejor por eso hubo esa confusión, pero es porque son los caminos inversos, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, entonces ahora quisiera describirles para ustedes las ecuaciones de la parábola, siguiendo la misma dinámica que hemos hecho con la circunferencia, ¿sí? Bueno, entonces la parábola, pues lo primero que tenemos que hacer es definirla. La definición es mucho más interesante que la de la circunferencia, donde pues era bastante elemental, y pues lo primero que tenemos que hacer para poder entender la definición, pues es establecer los elementos que la conforman, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una lista de valores, bueno, de elementos de la parábola. Quisiera señalarlos. Primero, tenemos aquí, déjame señalárselos, este piquito, ¿no? Vértice, ¿no? El vértice es el que me gusta llamarle, aunque técnicamente no es un pico, pero es la parte más alta o más baja de la parábola, ¿no? Le suelo llamar como un piquito, el vértice, pues vamos a llamarlo como es, vértice de la parábola. Luego tenemos al foco, ¿no? El foco que es un punto que está de alguna manera contenido, si quieren verlo así, dentro de la parábola. El problema con la parábola es que no es una curva cerrada, entonces no hay existencia de algo que esté dentro o que esté afuera, pero bueno, está contenida en la parábola, el foco. ¿Qué más? Tenemos la directriz. ¿Qué es la directriz? Es una recta. La directriz es una recta. Distancia focal P, la distancia focal P es la distancia que hay entre el foco y el vértice. ¿Sí? Ahí está. Tenemos luego el eje focal. El eje focal es el eje, una recta, valga la redundancia, que atraviesa a la parábola como eje de simetría, ¿sí? Es decir, la corta justo de tal manera que lo que está a la derecha o a la izquierda es el reflejo, ¿no? Es el eje de simetría, el eje focal es el eje de simetría, así de simple. El lado recto, que de hecho aquí dice que vale 4 veces la distancia focal, ese es un detalle interesante, que espero que lo tengan presente. El lado recto mide 4 veces la distancia focal y se define como la recta que une 2 puntos de la parábola que atraviesan al mismo tiempo al foco. A ver, se los voy a señalar aquí, porque no está en el diagrama. Algo así. Algo así, ¿no? Está uniendo a este punto que pertenecen a la parábola y al mismo tiempo atraviesan al foco.
de manera perpendicular al eje focal. Y pues bueno, esta recta llamada lado recto tiene 4 veces el valor de la distancia focal, 4 veces esta, ¿no? Aquí creo que hasta se puede notar esta relación, 4 veces la distancia focal. Bueno, pues entonces ahí tienen todas estas partes. Quisiera hablarles un poco sobre la definición. Dice, sea L una recta, la directriz, y F un punto, el foco. La parábola se define como la colección o conjunto de puntos. Otra vez estamos con esta idea de que las cónicas son colecciones de puntos, ¿no? Ahí están, que cumplen una condición. En este caso, ¿cuál es la condición? Dicen, tal que los puntos P, X, Y, tal que la distancia al foco es igual a la distancia a la recta. Y aquí la pueden ver, aquí hay un punto, P, X, Y, y pueden ver que la distancia que une a ese punto con el foco es la misma que une a ese punto con la directriz, ¿sí? Y no importa cualquier punto que ustedes agarren de la parábola, cumpliría esa condición. La distancia al foco es igual a la distancia a la directriz, ¿sí? ¿Alguna pregunta sobre esto? Debo decir que pues obviamente es una definición un poquito más compleja que la circunferencia, pero bueno, es esa, ¿no? ¿Alguna pregunta? Bueno, más allá de la definición, algo importante que tenemos que conocer desde el principio es el hecho de que la parábola, a diferencia de una circunferencia, tiene orientaciones, ¿no? Aquí pueden ver las 4 posibles orientaciones de una parábola, ¿sí? Cóncava, cuando la palabra cóncava se refiere hacia dónde se abre la parábola, ¿sí? Cóncava hacia la derecha, quiere decir que se abre hacia el lado derecho, cóncava hacia la izquierda, cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, ¿sí? Entonces puede ir hacia la derecha, hacia la izquierda, arriba o abajo, ¿sí? Tiene 4 posibles orientaciones. Y eso es bastante importante porque pues va a afectar a las ecuaciones de la parábola, ¿no? Tenemos 4 posibilidades. Déjenme describírselas. La primera es ecuaciones. ¿Sí, adelante? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Todo bien? A ver, un segundito. Bueno, aquí pueden ver la colección de ecuaciones, tanto las canónicas como las ordinarias. Aquí, bueno, antes de empezar a describirla con detalle, quiero hacer aclaraciones importantes. Una ecuación canónica, ya lo dijimos con el caso de la circunferencia, y también se cumple con la parábola, es una ecuación donde el vértice, este piquito del que les hablaba, se encuentra en el origen. Cuando tenemos ecuaciones ordinarias, el vértice se encuentra en cualquier otro punto, no está en el origen, ¿no? Entonces, bueno, canónica y ordinaria, sigue la misma idea. Ahora, tenemos para cual sea que utilicemos, ordinaria o canónica, tenemos 4 ecuaciones. Y ustedes dirán, ¿cómo que 4 ecuaciones? Aquí yo solamente veo 2, ¿no? ¿De dónde saca que hay 4? Bueno, la cuestión es la siguiente. La primera ecuación, x cuadrada igual a más menos 4py, pues se puede separar, ¿no? Aquí lo pueden ver en otras 2, ¿no? Más menos. Entonces, en el fondo, tal vez debería de hacerlo, de escribirlo aquí para que quede claro. X cuadrada igual a 4py, X cuadrada igual a menos 4py. Luego, ¿qué tenemos acá? Y cuadrada igual a 4px, y cuadrada igual a menos 4px. ¿Sí? Entonces, en el fondo tenemos 4 ecuaciones. Las primeras 2 son para parábolas verticales. ¿Qué significa que sean vertical? Que su eje focal sea vertical. Para que quede bastante claro, voy a decirlo de esta manera. La primera sería esta. La segunda, con el signo negativo, sería hacia abajo. Ambas son verticales, tienen su eje focal vertical. Y las otras 2 son horizontales. Su eje es horizontal. La positiva hacia la derecha
y la negativa hacia la izquierda, ¿sí? Entonces aquí tendríamos x cuadrada igual a 4py, y esto sería x cuadrada igual a menos 4py. Y lo mismo con la derecha, ¿no? Bueno, ¿queda claro esto? ¿Queda claro? Son en el fondo 4 ecuaciones porque hay 4 orientaciones. Ahora, casi siempre se suelen escribir solamente como 2, ¿no? Porque, pues bueno, se encapsulan en cada una 2 por el signo más menos. Entonces, es muy importante que desde el principio identifiquemos la orientación, la concavidad de la parábola, si es vertical u horizontal. ¿Queda claro? Bueno, ahora, yo les pregunto, ¿cuál es la diferencia más importante que ven en esta pareja de ecuaciones? ¿No? ¿Alguna observación? La diferencia primordial es quién tiene la cuadratura. Si el cuadrado está con las x's, la parábola es vertical. Pero si el cuadrado está con las y's, la parábola es horizontal. ¿Sí? Entonces, eso se va a cumplir para todas, ¿no? En general, no solamente para las canónicas. ¿Queda claro? ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Bueno, y las otras dos que ven abajo, pues ya saben que lo único que está pasando es que estamos incorporando el hecho de que el vértice ya no es en el origen, sino es en cualquier otro punto. Entonces, bueno, no hay nada de extraño, solamente se incorpora. Así, es más, son el calco de las primeras dos que vimos. Solamente que vuelvo a enfatizar, acuérdense, las H's van con la X y las K's van con la Y. Es lo único que les hago notar, ¿no? Y hasta lo puse con colores, ¿no? Para que no lo pierdan de vista. Las H's van con la X y las K's, pues, con la Y. ¿Sí? Bueno, ahora aquí les vuelvo a comentar. Esta P, ¿quién es? Es la distancia focal, ¿no? Lo habíamos mencionado al principio, ¿no? Aquí, no sé si no se notó bastante, pero dijimos, la P es la distancia que hay del vértice al foco. De hecho, uno se preguntaría por qué P, ¿no? Bueno, ya saben que casi todo es por el inglés, pero es focal, ¿no? Distancia focal, por eso es la P la que se utiliza, ¿no? Focal. Pero bueno, ¿alguna pregunta, algo que quieran comentar antes de avanzar? Bueno, entonces, muy importante las orientaciones, ¿no? Las orientaciones lo son esencialmente todo. Acuérdense, si la cuadratura está con las x's, nuestra parábola es vertical, ¿no? Ya discutiremos si va hacia arriba o hacia abajo, pero es vertical. Y si la ecuación tiene y al cuadrado, entonces es horizontal, ¿sí? Bueno, pues ahí lo pueden. Bueno, ahí se los dejo ahí como un detalle importante. Vamos entonces ahora a hablar sobre las ecuaciones generales. Y digo ecuaciones porque son dos. De nuevo, ¿cuál es la diferencia? Si es vertical, solamente tienes el término cuadrático en X. Vean que no hay término cuadrático en Y. ¿Sí? Y si en cambio es horizontal, solamente tienes término cuadrático en Y. Entonces, un detalle importantísimo es que ustedes sepan que para las ecuaciones de una parábola, solamente una de las dos variables tiene el exponente cuadrado, la X o la Y, pero no las dos, solamente una. ¿Sí? En el caso de la circunferencia, se dieron cuenta que tanto la X como la Y tenía cuadrado, ¿verdad? Pero aquí solamente una tiene el cuadrado, ¿sí? Y dependerá de la orientación. Bueno, entonces ahí está. Creo que no hay más que decir. Entonces vamos a ver algunos ejemplos para que esto bueno, para que esto quede bastante más claro, ¿no? A ver si tengo aquí uno. Creo que estoy metiendo otras de examen. Dame un segundito. Ok, aquí está, ¿no? Nos dice, determine el vértice, es decir, el piquito, y la orientación de esta parábola. Entonces, bueno, déjenme describírseles el procedimiento, ¿no? ¿Qué tipo de ecuación es esta? Les pregunto.
¿Qué tipo de ecuaciones? ¿No? ¿General, ordinaria o canónica? General. Gracias, en efecto. Es una ecuación general. ¿Y qué es lo que queremos saber? Queremos saber el vértice y queremos saber la orientación. La orientación. Bueno, ¿cómo le hacemos? Pues para eso tendríamos que pasar por un paso intermedio, creo que ya saben a lo que me refiero, ¿no? Tenemos que obtener la ecuación ordinaria. Porque en la ecuación ordinaria, ahí está el vértice, y encontraríamos por completo la orientación, porque aquí solamente sabemos, hasta este momento solamente sabemos que va a ser una parábola horizontal, pero no sabemos si abierta hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, la orientación implica que sepan si es vertical o horizontal, pero también en qué dirección, arriba, abajo, izquierda o derecha. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿a qué voy con esto? Pues que entonces va a ser un problema muy parecido al que resolvimos hace unos minutos, en el sentido de que vamos a tener que pasar de una ecuación ordinaria, general, perdón, a una ecuación ordinaria, con el mismo truco de completar cuadrados. Y por eso, este tema estos ejercicios se los enseño más de una vez, o sea, lo hacemos con varios ejercicios, porque va a aparecer tanto en la parábola, en la hipérbola, en la parábola y en la circunferencia. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a desarrollarlo, ya saben cuál es el primer paso. Vamos a juntar los términos que tienen la misma letra. En este caso, y cuadrada. Bueno, creo que ya está todo prácticamente junto. Los otros dos términos los voy a pasar a la derecha. Menos 4x lo paso a la derecha como más 4x. Y el más 13 lo paso también a la derecha, pero como menos 13. Espero que quede claro eso. ¿Sí? ¿Hay alguna duda o pregunta sobre esto? Bastante simple, ¿no? Pasamos a la derecha, menos 4 y más 13. Bueno, cambiaron la operación que están haciendo y eso nos da 4x menos 13. Bueno, ahora nos concentramos en esta parte, ya saben, ¿no? Espero que lo recuerden, si no se los vuelvo a escribir aquí abajito. A ver, un segundito. Se los escribo de nuevo. A menos b al cuadrado es igual a cuadrada menos 2ab más b al cuadrado, ¿no? La fórmula del binomio, ¿no? Entonces, a ver, yo les pregunto, ¿cómo completarían este trinomio sabiendo que los primeros dos términos son estos? A ver, se los pregunto, ¿qué me falta entonces? ¿Sugerencias? ¿Dudas? Bueno, más bien, sí, ¿dudas sobre esto? ¿Cómo completar el trinomio? Sería X menos 1. Y menos... Perdón. Sí, por supuesto, y menos 1, pero muy bien, y menos 1. Sí, vean la fórmula, vean que concuerda todo, ¿sí? Pues sobre todo esta parte, ¿no? Menos 2, AB sería menos 2y por 1, 2y. Y entonces, ¿cuánto me daría el último término? El término b cuadrado. 1. 1, ¿no? 1 al cuadrado sigue siendo 1, perfecto, gracias. Bueno, muy bien, lo han completado perfecto. Bueno, pero lo que nos interesa no es todo el trinomio, sino solamente esta primera parte, y cuadrada menos 2y, que es lo que tengo precisamente acá. Entonces, bueno, pues voy a poner este 1 que obtení del otro lado, pero con la operación opuesta, menos 1. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, pues ya tengo que y cuadrada menos 2y en el fondo, o bueno, no en el fondo, podemos escribir este binomio como y menos 1 al cuadrado menos 1. ¿Sí? ¿Hay alguna duda sobre este paso? ¿Queda claro? Y utilizamos de nuevo el truco de completar trinomios, ¿no? Completar trinomios. Bueno, entonces déjenme borrar. Bueno, a veces, no sé si están tomando notas o algo así. Me parece que esto se está grabando, pero les pregunto, ¿se puede borrar? ¿Puedo borrar aquí abajo? Sí. Sí. Ok, bueno, entonces, estamos comprando otra tableta más grande para tener más espacio, pero bueno, entonces déjenme escribirlo ahora de esta manera.
y menos 1 al cuadrado igual a ¿quién? A 4x menos 13. ¿Y dónde qué hago con este menos 1? Lo paso a la derecha como más 1. Creo que ahí queda claro qué es lo que ocurrió, ¿no? Entonces tengo esto, y menos 1 al cuadrado igual a ¿quién? A 4x menos 13 más 1 me daría menos 12. ¿Están de acuerdo? Menos 13 más 1 me da menos 12. Perfecto. A ver, ¿qué borré? Uno pensaría que ya hemos terminado, pero nos falta un detalle extra, A ver, déjenme escribir la fórmula aquí arriba. ¿Con qué color lo hago? Con este. Sí. A ver, voy a poner aquí arriba la fórmula de la parábola para que la contrasten, ¿no? Y menos k al cuadrado igual a 4p x menos, no sé si se ve, me pueden decir si lo pueden ver con claridad. Entonces, y menos k al cuadrado igual a 4p x menos h. ¿Sí se ve? Sí. Sí. Entonces, se dan cuenta de que si bien la parte de la izquierda ya de la ecuación pues ya está casi todo hecho, esta parte, la parte de la derecha parece ser que no se parece por completo, ¿verdad? Porque sí, nos falta un paso extra. Bueno, déjenme escribirlo acá. Si se dan cuenta, esta parte es como un término común multiplicando a un binomio. Entonces vamos a hacer la factorización de término común. No sé si se acuerdan que ayer cuando estábamos viendo la forma de resolver ecuaciones mixtas de segundo grado, utilizamos la factorización por término común. Lo vamos a hacer aquí también. El término común en este caso va a ser 4. 4 por x menos 3. A ver, creo que es sensato que lo expliquemos. 4 por x, 4x. Y 4 por menos 3 me da menos 12. Entonces estamos de acuerdo en que 4x menos 12 se puede factorizar tal como lo he puesto aquí abajo. 4 multiplicando al binomio x menos 3. ¿Queda alguna duda sobre esto? No. Bueno, y ya. Después de todo esto, ya. Entonces, ahora les pregunto, porque recuérdense que lo que nos dice el ejercicio es determinar el vértice, es decir, determinar H y K. Viendo lo que hemos obtenido y viendo la fórmula aquí arribita, les pregunto, ¿quién es H y quién es K? H es X. A ver, vean aquí, déjenme señalárselos de nuevo, a ver. Vean la fórmula, la he escrito en negro, pero se la remarco aquí en rojo. Vean la fórmula y vean lo que hemos obtenido. Entonces, quiero que observen con cuidado y les vuelvo a preguntar, ¿cuánto vale la coordenada H? A ver, empezamos con ella. Busquen la letra H en la fórmula y contrástenla con lo que acabamos de obtener. ¿Cuánto vale H? Menos 3. 3, muy bien, 3. ¿Y cuánto vale K? 1. 1, muy bien. Bueno, Entonces, observen, aquí está la H, aquí está H, aquí está la K y aquí está la K. ¿Sí? Mucho cuidado, porque a veces se van con el orden en el que ven y uno respondería, uno si se va con la finta de que el primer término es la H y dice, pues ves el primero al 1 y después el segundo término, pues uno se equivocaría, ¿no? Por eso les dije, mucho cuidado, observen la fórmula y observen lo que tienen aquí. Entonces, por supuesto, el vértice es 3,1. Perfecto. Nos falta discutir la orientación de esta parábola. Es una parábola que de principio puedo presumir que es horizontal, porque la cuadratura va con las la cuadratura va con las y, entonces es horizontal, pero nos falta definir hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿sí? Bueno, eso dependía del signo que tuviese el término que está aquí a la derecha, ¿no se acuerdan? Se los voy a señalar. Teníamos, creo que lo borré, más menos 4p. Ahí estaban las fórmulas. En este caso, pues claramente este es un valor positivo, más 4. Entonces, si es positivo, ¿hacia dónde apunta? A la derecha, ¿sí? Si hubiésemos hecho el procedimiento
y nos hubiese salido en esta parte -4, entonces hubiéramos dicho, ah, es horizontal, pero apunta hacia la izquierda. Pero como nos salió positivo, apunta hacia la derecha. ¿Quedó claro eso? Sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta sobre el procedimiento o algo que quieran aclarar? Ok, entonces, bueno. En fin, entonces, ay, creo que lo borra. Bueno, debo de decir que esta ha sido una sesión muy interesante, pero también retadora, tanto para ustedes, supongo, como para mí, porque pues tuvimos que ir invocando, ¿no? Muchos temitas que, pues a lo mejor, por ejemplo, cuando les dije distancia entre dos puntos, fórmula del binomio, resolver ecuaciones resolver sistemas de ecuaciones, ¿no? No estaba dentro de la parte de la ecuación como tal, de la parábola o de la circunferencia, pero era necesario, ¿no? Estos temas que les estoy mostrando ahorita ya son de los últimos, de la parte última del curso, la de geometría analítica, antes de la última parte que es la de cálculo, pero bueno, entonces, pero eso se los comento para que no se sientan tan agobiados, ¿no? Esto ya es casi lo último que se ve en el examen, en el curso de matemáticas. Pero bueno, quisiera preguntar antes de concluir si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, ya sea de esto o sobre el examen. Por mi parte, no. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Una pregunta solamente para mis anotaciones. ¿Cómo podré identificar bien la orientación de la parábola? En este caso, como quedó el 4 en el lado de la X, ¿fue por eso que identificamos que iba a ser hacia la derecha? Sí, el hecho, ve, aquí lo puedes ver. Creo que el caso que teníamos en este momento era el que está hasta abajo, ¿no? Y menos k al cuadrado igual a más menos 4p x menos h. Nosotros subtuvimos 4x menos 3, me parece. X menos 3. Entonces, como estás observando que el signo es positivo, entonces, además de saber que es horizontal, sabes que va hacia la derecha. ¿Sí? Si es positivo, va a la derecha. Si es negativo, va hacia la izquierda. Si es positivo, pero de la otra orientación, va hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Creo que es una convención bastante sensata. Y bueno, esa es la forma para obtener la orientación exacta. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? No, muchísimas gracias. Bueno, perfecto, muy bien. Bueno, pues solamente quisiera concluir esta sesión invitándolos. Mañana vamos a tener una sesión distinta, va a ser una sesión de física. El tema, bueno, se los adelanto. El tema de mañana va a ser física contemporánea, ¿no? Es un tema que por la premura de los cursos que me ha tocado casi no se toca y se ve en los exámenes. Entonces quise aprovechar esto para decirles, vamos a ver algo que casi no ven en los cursos, pero sí viene en el examen, ¿no? Bueno, entonces eso sería todo. Si tienen alguna pregunta sobre el curso, les invito a que le manden un mensaje de WhatsApp al coordinador. Y pues bueno, si tienen preguntas sobre materia de matemáticas, pues sí me pueden enviar mensajes a mi correo. En fin, entonces, por mi parte, sí, adelante. Perdón, una pregunta. Entonces, la sesión de mañana, ¿a qué hora sería? O sea, A la misma hora, en caso de a la clase. misma hora, a las 6. Ok. Bueno, por mi parte ha sido Gracias. todo. Espero que les haya sido muy útil, que no se hayan cansado tanto y pues nos vemos hasta la próxima. Que descansen. Gracias. Gracias. Muchas gracias.